Bienvenidos, amados hermanos. En dependencia de Dios continuamos con nuestros estudios de Conociendo a nuestro Dios. Ya hemos visto un poco lo que son los atributos incomunicables. Son aquellos que solo Dios posee. Y también vimos un poco cómo nosotros no debemos ni podemos imitar esos atributos porque se tratan de la esencia de Dios. Decía un siervo de Dios que aunque el Espíritu Santo nos está transformando a la imagen de Dios, Él no nos está haciendo cada día más omnipresente, o más omnipotente, o más omnisciente, o más infinito, o más inmutable, no. Porque solo Dios posee esos atributos. Ahora, en contraste a los atributos incomunicables, están los atributos comunicables de Dios. Son aquellos atributos divinos que tienen que ver con su carácter. Y que Dios puede comunicarle al hombre, y el hombre, con la ayuda del Espíritu Santo, debe esforzarse en imitar paulatinamente, reflejar más de esos atributos comunicables de Dios en sus vidas. No con esto queremos decir que Él nos va a traspasar esos atributos como Él lo tiene. No, sino que de alguna manera Él puede formar ese atributo en nosotros. De hecho, eso es lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Está formando y está haciéndonos más parecidos a la imagen de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y en el día de hoy hablaremos de un atributo que quizás podemos decir, hermanos, está en estas dos categorías, incomunicables y comunicables. Y es el atributo de la santidad de Dios. Y vamos a explicar esto en el transcurso de la clase. Pero primero oremos a Dios por este tiempo y nos ayude. Oh Señor, alto y sublime, cuán temibles, Señor, son tus hechos poderosos. De nuevo en tu gracia nos acercamos postrados ante ti en tu infinita bondad. Y queremos conocerte y seguir mirando tu hermosa santidad revelada en las Escrituras. Permite, Dios, que nuestro entendimiento limitado pueda alcanzar un cierto grado de sabiduría para que nuestra mente capte un poco lo perfecto que eres. Señor, te lo pedimos por los méritos de tu Hijo perfecto, Jesucristo. Amén. Hermanos, lo que quiero hacer, como dije, es primero explicar lo que significa que Dios es santo y después explicar cómo Dios comunica ese atributo en nosotros. ¿Qué significa que Dios es santo? Por un lado, hermanos, este atributo de Dios es el atributo que muchos teólogos han descrito como el atributo corona de todos sus atributos. Si nosotros queremos conocer a Dios como Él se ha revelado en su palabra, entonces es preciso comprender y conocer la verdad fundamental que nuestro Dios es absolutamente santo, es perfectamente santo. Y tengan esto en su mente, es algo bien interesante que encontramos en la Biblia. Y es que cuando los ángeles adoran a Dios en el cielo, los ángeles no están diciendo que Dios es eterno, eterno, eterno. Como tampoco están diciendo sabio, 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 ni fiel, 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 o poderoso, poderoso, poderoso. Aunque sabemos que Dios, hermanos, es eterno, es infinitamente sabio, es fiel, es poderoso, los ángeles al ver a Dios y al cubrirse por ver la presencia de Dios, dicen santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Solo es el atributo de la santidad de Dios la que se le da la triple atribución. En las Sagradas Escrituras, hermanos, solo una vez un atributo de Dios se eleva al tercer grado. Solo una vez encontramos una característica de Dios mencionada 3 veces en sucesión. Santo, santo, santo. Dice John MacArthur que la santidad de Dios es lo que caracteriza todos sus demás atributos, ya que todos sus demás atributos se caracterizan por su santidad. De hecho, encontramos en las Escrituras que a Dios se le atribuye el nombre de santo. Dice Isaías 57:15, como en muchos otros otros pasajes, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Hermanos, todos los atributos de Dios nos llevan a postrarnos en adoración a Dios. Pero como dijo también Charles Hodge,
la infinita pureza, es decir, su santidad, aún más que el conocimiento infinito o que el poder infinito, la santidad de Dios es el objeto de reverencia. Hermanos, si los ángeles que viven delante de la presencia de Dios se postran y se tapan, se cubren por la santidad de Dios, ¿qué otra respuesta deberíamos dar nosotros sino postrarnos delante de Dios y cubrirnos por su santidad? Ahora, cuando hablamos de la santidad de Dios, debemos afirmar, en primer lugar, que nada puede ser comparado con Dios. La primera expresión de la gloria de Dios es que no hay nadie como Él. Y esto significa que Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad. Eso es lo que significa que Dios es santo. Él está separado de nosotros y es diferente de todo lo que podemos imaginar. En la Biblia encontramos esas expresiones. En 1 Samuel 2:2, Ana oró en su canto de acción de gracia diciendo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. En Éxodo 15:11, Moisés y el pueblo dijeron: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? En el Salmo 89:6 dice: ¿quién en los cielos se compara a ti? Hablando de la majestuosa santidad de Dios. Y así encontramos muchos otros pasajes. Y esto nos enseña, hermanos, sobre la santidad de Dios, sobre que Dios no puede ser comparado con nadie, y nadie es como Él. Nos enseña por lo menos dos cosas: que nadie puede ser adorado como Dios y que Dios demanda una adoración y obediencia universal. Pregunto, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Biblia? La Biblia nos dice, hermanos, que nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Amén. Por eso cuando le preguntaron una vez a Martín Lutero cuál era el mayor pecado del hombre, precisamente dijo que el mayor pecado del hombre es no amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con toda su fuerza. Hermanos, y esto es bien importante para nosotros porque muchas veces olvidamos que nadie puede ser adorado como Dios y que Dios demanda toda nuestra adoración a Él. Muchas veces vamos a la iglesia sin ninguna necesidad de entregar todo al Señor. Muchas veces lo servimos quizás con algo de fuerza, pero no entregándolo todo. Muchas veces nuestras vidas aman al Señor por un momento y otros no. Todos podemos levantar la mano siendo culpables de este pecado. Pero el llamado de Dios es que nosotros debemos vivir exhaustos para el Señor. Es decir, vivir entregado en todo lo que hacemos para su gloria. Una de las cosas que nosotros debemos anhelar, hermanos, es que cuando Dios permita adorarlo juntos, congregados en la iglesia, usted y yo debemos emplear toda nuestra energía, entregar todo al Señor y quedar exhaustos. Entregar nuestro corazón, entregar nuestra alma, mente y fuerza. Cuando servimos al Señor debemos quedar exhaustos. Cuando vivimos para el Señor empleando los dones que Él nos da, debemos quedar exhaustos. El punto es que nuestra adoración debe ser correspondiente a la naturaleza de Dios. Y ya que Dios es santo, nuestra adoración debe ser santa. Ya que nadie es como Él, nuestra adoración, mis hermanos, tiene que ser de una manera que nosotros no se la damos o no se la demos a nadie más. Y esto implica que nosotros debemos adorar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, con toda nuestra fuerza, en la familia, en trabajo, en la iglesia. Amén. En segundo lugar, hermanos, la santidad de Dios significa, por un lado, una total ausencia de mal moral y por otro lado, una absoluta perfección moral. En otras palabras, solo Dios es completamente santo. Solo Dios es inmutablemente santo. Solo Dios es infinitamente santo. ¿Por qué? Porque su santidad es parte de su naturaleza divina.
Y como parte de esa naturaleza divina, solo Dios es completamente limpio y no se halla ni la más leve sombra de pecado. Por eso leemos en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, hablando de la santidad de Dios. Y precisamente, una manera de nosotros poder entender la santidad de Dios es verla en contraste con su odio al pecado. Así es. Leemos en las Escrituras cómo el pecado es causa del disgusto, de la ira y de la justicia de Dios. Vemos en Judas, capítulo 1, versículo 15, dice que el Señor vendrá para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Hermanos, es un hecho que el juicio de Dios contra el pecado es una expresión de su santidad. ¿Por qué? Porque Él por su naturaleza tiene que castigar el pecado. Es por eso que la expresión más grande de santidad de Dios, ¿saben cuál fue? El enviar a su propio Hijo para morir en la cruz y así hacer posible la salvación. Y quiero que pensemos por un momento en eso, hermanos. A tan grado es la santidad de Dios, que no solo Dios la manifestó en su ley. No solo Dios dijo, yo soy santo. No, Él va más allá, hermanos. Él manifestó su santidad en la cruz. Así es. Como dijo Arthur Pink, en la cruz se manifiesta la más admirable, infinita santidad de Dios y su odio por el pecado. La Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Y por qué? Porque Dios odia el pecado, porque Él es santo. Y quiero que también entiendas esto. Es por eso que es importante que lo entiendas. Es imposible que Dios acepte las obras de sus criaturas como medio de gracia. Porque para satisfacer la santidad de Dios, Cristo voluntariamente llevó tus pecados y mis pecados a la cruz para una muerte expiatoria. No había nadie. No había otra forma de satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Dios mismo pagó el precio más elevado que uno podría imaginar para satisfacer su absoluta santidad. Nadie, hermanos, puede ser comparado con Él. Solo Dios merece toda adoración. Solo Dios es perfectamente y absolutamente santo. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo Dios comunica este atributo a nosotros? Como hemos visto, Dios no me puede dar ni parcialmente un atributo incomunicable, como la omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, inmutabilidad, etc. Él es el único que tiene esos atributos. Pero hablando de la santidad de Dios, aunque Dios es absolutamente santo y perfectamente santo, nadie es como Él, Él sí puede santificar a sus escogidos. De hecho, como dije, es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas. Dios, después de justificarnos, ¿qué hace Dios? Nos santifica. Y si bien no totalmente como Él, perfectamente como Él, porque solamente Él es santo, 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 Dios nos está santificando y nos ha apartado para Él como sus hijos. Entonces Él puede transmitir su santidad a nosotros. Esto nos dice, hermanos, que siendo Dios perfectamente santo, Dios no se adapta a ningún modelo de santidad. Él es el modelo de santidad. Y como tal, la santidad de Dios es el criterio para existir en su presencia. Es así que uno de los propósitos de Dios al apartar a su pueblo de los demás pueblos era precisamente para que fueran santos, para que no se contaminara y vivieran consagrados a Él. Nosotros leemos en Levítico en varios pasajes, este mandato del Señor. Sé santo porque yo soy santo, consagrados, y sé santo y no contaminéis.
En Josué 23, 11 al 13, les mandó a tener cuidado con diligencia sus almas. ¿Para qué? Para que amaran a Dios, porque si volvían y se unían a las demás naciones, Dios los iba a dejar y caer en sus lazos y se apartaría de ellos. Dios lo quería para sí mismo. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 16, Pedro exhortando a no conformarnos a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia, dice en el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, Pedro citando el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Y si se fijan algo allí bien interesante, Dios no dice, sé santo como yo lo soy. No. Eso habría sido exigir de nosotros una absoluta santidad que no podemos lograr. Él más bien dice, sed santo porque yo soy santo, como vimos, algo que solo pertenece a Él. Pero mis hermanos, al decir Dios, sé santo porque yo soy santo, nos está diciendo que tú y yo no podemos pasar por alto las palabras inspiradas en Hebreos 12, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Entendiste eso? La santidad, mi Señor, hermanos, se debe procurar entonces. Se debe seguir, se debe anhelar esforzadamente porque es absolutamente necesaria si deseamos ver a Dios al final. La Biblia también nos dice, en 2 de Timoteo 2:19, que el Señor conoce a los suyos. Y dice, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Esto nos dice que cuando Cristo nos compró y nos redimió con su sangre, nos apartó para Él y nos puso en una posición para que el mundo contemple la diferencia que existe entre una persona que conoce a Cristo y otra no. Y no es que seamos mejores, no somos mejores. Pero la realidad es que Cristo, hermanos, nos redimió para sí mismo, para formar un pueblo y demostrar lo que somos, elegidos de Dios, que están siendo preparados en dependencia día a día de la gracia de Dios para cumplir toda buena obra que el Señor les llama a hacer. Y Dios nos llama a vivir en santidad. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué debo hacer para ser santo? No son pasos para lograr la santidad. No hay paso para lograr la santidad, pero si hay algo o si hay cosas que debemos hacer en dependencia del Espíritu Santo. Y en primer lugar, hermanos, debemos orar, hermanos, como David oró en el Salmo 51. David oró por un corazón limpio. Y esto significa que oró con angustia de alma y con quebrantamiento de espíritu. Él dice, oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste a Dios por un corazón limpio? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para no seguir tras tus vanidades y los placeres de este mundo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios permitiera que sigas siendo luz en medio de un mundo perverso y lleno de oscuridad? Muchas veces nuestras oraciones son oraciones lícitas, como orar por paciencia, orar por misericordia, justicia, dominio propio. Y oramos por todos los demás frutos del Espíritu que se manifiesten en nuestras vidas. Y son cosas buenas, hermanos, del por qué orar. Pero ¿cuánto oramos por santidad? ¿Cuánto oramos para que Dios nos dé fuerza para luchar contra el pecado? ¿Cuánto oramos para que Dios nos limpie cada día de nuestra maldad? ¿Cuánto oramos para que nuestros ojos sean puros? ¿Cuánto? Tú y yo debemos orar como David oró, cada día más por santidad. Para que Dios limpie nuestros corazones de nuestros pecados y maldades. En segundo lugar, hermanos, debemos orar por humildad al alzar nuestras miradas a Dios. Dice la Biblia que Él nos desprecia
al corazón contrito y humillado. Hay momentos en la vida que nos consideramos a nosotros mismos mucho más grandes y más poderosos de lo que realmente somos. Alguien lo describía como mirarnos en la orilla del mar y mirar todo el océano. Cuando lo hacemos, debemos darnos cuenta de lo pequeño que somos. El puritano John Owen dijo: hay dos cosas que son adecuadas para humillar a las almas de los hombres: una debida consideración de Dios y luego de nosotros mismos. De Dios considerar su grandeza, su gloria, santidad, poder, majestad y autoridad. Y de nosotros mismos considerar nuestra condición media, miserable y pecaminosa. Hermanos, eso nos lleva a no seguir jugando el juego comparativo de nuestra santidad con aquellos cuya conducta es menos santa que la nuestra. No, mis hermanos. Compara tu santidad con la santidad de Dios. Y sabemos que Él dominaría en todo momento. Recordemos que Dios es el modelo y la medida de santidad para estar en su misma presencia. En tercer lugar, mis hermanos, debemos hacer lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios será más sabio que el que se junta con necios. Este será quebrantado. Por un lado, tú y yo debemos rodearnos de aquellos que van a influir para alcanzar la santidad. Y por otro lado, una de las cosas que la Biblia habla es el camino de los justos. En el Salmo 1, lo conoces, es claro lo que dice allí. El Salmo 1 nos ilumina en darnos un contraste de cómo luce un hombre que anda y se deleita en Dios y en su ley, y otro que anda en impiedad. Para uno hay una vida de desconciertos, que será como la paja que se lleva el viento, no tiene raíces y se marchita. Pero para el otro hay bienaventuranza, hay gozo, hay prosperidad en lo que hace y da fruto de vivir en los caminos de Dios. Debemos vivir, mis hermanos, en los sabios consejos de Dios para seguir en santidad. Y debemos vivir rodeados de personas que nos permitan o que nos influyan a alcanzar la santidad. En cuarto lugar, debemos reconocer el pecado delante de Dios, de un Dios santo, pero al mismo tiempo refugiarnos en Cristo Jesús por nuestra falta de santidad. El profeta Isaías es un gran ejemplo para nosotros. En Isaías 6, después de obtener un pequeño vistazo de la santidad de Dios, Isaías responde: ¡ay de mí que soy muerto! Y Isaías explica la razón de eso. Dice: porque siendo hombre inmundo de labios, es decir, un pecador, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, es decir, pecadores, él solo vio, hermanos, un poco a Dios y dijo: estoy muerto. Eso es una respuesta auténtica a la santidad de Dios. Produce el deseo de vivir vidas santas, y la santidad de Dios saca de nosotros nuestros antiguos deseos. Pero al mismo tiempo, hermanos, la Escritura nos dice que al que conoció pecado por nosotros los hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, hablando de Cristo. Aquí debemos entender que lo santo no es algo que se nos dice que es llegar a un estatus religioso, no. Santo es lo que ya somos. Somos apartados por Dios. Cristo murió por nuestros pecados para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo tomó nuestros pecados y nosotros por gracia, a través de la fe, recibimos su justicia. Ese es el gran intercambio. Dios tomó nuestro pecado y lo cargó a Cristo, y Él tomó su perfecta justicia y nos la dio a nosotros. Y quiero que escuches esto, porque eso se trata de la justificación, la santificación y la glorificación. Hermanos, Jesús no murió por nosotros porque éramos santos. Jesús murió por nosotros para hacernos santos. Amén. Por eso repito, hermanos, la vida santa es algo por lo que damos nuestras vidas.
Porque quien está motivando para que usted y yo vivamos vida santa es recordar el Evangelio de Jesucristo. Así que no buscamos la santidad desde la vergüenza ni desde la culpabilidad cuando tropezamos. Se supone que estamos viviendo un proceso de santificación. Usted y yo debemos confiar que Dios en su amor nos disciplina y nos purifica para que podamos ser partícipes de esa santidad. Así es, mis hermanos. Hemos visto que Dios es santo. Amén. Porque nada puede ser comparado con Dios. Nadie debe ser adorado como a Dios. Dios demanda una adoración y una obediencia universal. Hemos visto que nuestra adoración debe ser correspondiente a la naturaleza de Dios, ya que Él es santo. Vimos que Dios es santo porque Él es apartado de cualquier criatura y Dios es completamente limpio y no se halla ni la más leve sombra de pecado en Él. Por otro lado, vimos que Dios odia el pecado y el juicio de Dios está contra el pecado y contra el pecador. Es una expresión de su santidad porque Él por su naturaleza tiene que castigar el pecado. Pero también vimos que Él quiere y desea que sus hijos sean santos porque Él es santo. Dios trabaja todos los días sin descanso para lograrlo. A pesar de nuestro empeño, hermanos. A pesar de nuestro empeño. A pesar de nuestra rebeldía, Él lo hace. Por cada una de las veces que nosotros lo desobedecemos, Dios obra 1000 veces más para nuestra santidad. Es una promesa de Dios. Por eso, hermanos, y con esto termino, usted y yo debemos estar completamente seguros que somos plenamente amados y aceptados por Dios. No por nuestro intento de vivir santos, sino por la santidad y sacrificio de Jesucristo. Es mi oración que, para que nosotros entendamos verdaderamente que ahora mismo nuestra posición ante Dios es la vida perfecta y santa de Jesús. Lo cual significa que estamos libres de culpa y condenación del pecado y estamos vestidos suficientemente en la perfecta justicia de Cristo. Hermanos, sin duda, al mirar nuestras vidas, podemos decir que no somos santos. Podemos decir que es más el tiempo que pasamos fuera de la presencia íntima de Dios que dentro de ella. Pero nuestra alma anhela más de la majestad de Dios, clama más por Él. Por eso oro, hermanos, para que Dios nos ayude a comprender que Dios nos ha limpiado y nos ha liberado para vivir una vida santa que lo glorifique y le señale al mundo su obra. Como dije, somos puestos por Dios en una posición para que el himno de nuestras vidas sea cantar, seamos santos como Él es santo. Oremos cada uno de manera personal y meditemos en la santidad de Dios como aquello que separa a Dios de los hombres, pero que al mismo tiempo Él nos da y es algo que anhelamos para estar en su presencia. Esa es nuestra meta y esa es nuestra esperanza. Dios los bendiga, hermanos.